mí es un honor ser parte de esta plataforma que uno se nota por la calidad de invitados que viene. No lo digo por mí, sino la calidad de invitados que viene, que realmente ha sido una experiencia muy bonita. Y realmente para mí es un honor poder estar acá compartiendo, sobre todo con un tema que es un tema como tan difícil de abordar, ¿no? El tema de iglesia. Sobre todo que vivimos en un tiempo donde pareciera que cada uno tiene la visión tan clara de lo que es iglesia. Si vamos a lo rural, lo tiene claro. Si vamos a lo urbano, lo tiene claro. Si vamos a lo conservador, lo tiene clarísimo. Si también lo vamos más hacia el lado carismático, también lo tiene clarísimo, ¿no? Entonces, cuando uno le toca tocar un tema como esto, siempre es un desafío. Definitivamente yo creo que hoy en día, por nuestra vida actual, hay cierta manera como un desafío. La gente me dice, no digan crisis. Entonces, pero sí hay un gran desafío, ¿no? Y el desafío que tenemos es cómo hacemos para atraer y conectar las personas, pero al mismo tiempo mentorear y capacitar las personas. Es decir, cómo encontramos ese equilibrio entre un sistema que atrapa y atraiga a la gente versus un sistema que impulse y envía a la gente. Yo realmente en mi experiencia he tenido la experiencia de poder servir como la iglesia global, en el sentido, durante muchos años me dediqué a entrenar la iglesia en el área de comportamiento juvenil, de saber cómo piensa la iglesia, cómo podemos llegar a la próxima generación. Entonces, yo me acuerdo cuando comenzamos a hablar de este tema de millennials, nadie estaba hablando de eso. Y ya después todo el mundo se volvió experto con millennials y ahora centennials y como todo este tema. Entonces, siempre para mí ha sido una pasión poder abordar el tema de cómo hacer iglesia para millennials y cómo hacer iglesia para centennials. Y yo creo que para comenzar, simplemente lo que me gustaría como ir introduciendo algunos conceptos. Y antes diría, para poder hacer iglesia en este tiempo, hay como tres cosas que lo voy a mencionar súper rápido que tenemos que tener sumamente claro. Uno, el porqué de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia existe para ser un lugar para nuevos. La iglesia existe para ser un lugar para los tradicionales, los viejos. Cuando vamos a la palabra eclesia o eclesia, comenzamos a encontrar algunas definiciones bien interesantes que Jesús mismo estableció con ellos. A mí me gusta decirlo de esta manera. Iglesia no es un lugar donde voy, sino un tipo de relación que llegamos a construir. Cuando vemos el concepto de eclesia, era literalmente lo que es la agrupación de los creyentes, ¿sí? Y cómo volvemos eso incluyente o excluyente, es todo el desafío que tenemos. Entonces, lo primero que creo que deberíamos tener claro es por qué la iglesia. Cuando vas a plantar una iglesia en una ciudad, deberías tener claro el porqué de la iglesia. Deberíamos ser un lugar como que atrapa solamente a los rockstars de la ciudad. Deberíamos ser un lugar que atrapa a todos los sectores de la ciudad. Todas esas dinámicas uno tiene que descubrir. Yo creo que por sí solo uno tiene que descubrir eso. Entonces, hay que tener claro el porqué de la iglesia, ¿ok? Número dos, el qué de la iglesia, ¿sí? En otras palabras, ¿cuál es el campo de juego? ¿A qué estamos jugando acá? El qué de la iglesia es alcanzar gente nueva, es solamente ser un grupo de discipulado. Me encanta eso, cuando la cantidad no es el que importa, sino la calidad. Eso quiere decir que somos un grupo cerrado, un grupo pequeño de personas que estamos trabajando. El concepto solo una iglesia de amigos, ¿verdad? Y
todo eso deberíamos definir. Entonces debemos definir por qué de la iglesia y el qué de la iglesia, ¿sí? Vamos a tener una mano adentro, vamos a tener una mano afuera, vamos a tener las dos manos adentro, vamos a tener las dos manos afuera, vamos a parecer más una fundación, vamos a parecer más como una célula, un grupo pequeño. Es muy importante que definimos eso. Y obviamente el cómo de la iglesia. El cómo de la iglesia habla de la estrategia, habla de la forma, de la manera en que vamos a llevar al cabo el por qué y el qué de la iglesia. Obviamente, cuando vamos a la palabra, hay algunos componentes ya previamente establecidos de parte de Dios en la palabra sobre qué es la iglesia. Yo siempre digo a la gente, no reinventamos iglesia, no recreamos iglesia, quizás repensámoslo, pero realmente hay algo ya creado, una idea ya creado de parte de Dios. Y más que diría reinventar, diría cuando decimos recrear la iglesia, porque obviamente no podemos recrear algo que Jesús ya creó, ya estableció, ya dejó claro. Entonces, lo que sí se cambia, lo que sí altera, lo que sí innova, lo que sí podemos reimaginar es el cómo, ¿sí? Y quizás el cómo para uno no es igual para el otro. Todo eso depende mucho de la visión en particular que Dios le ha dado en cierta manera a cada quien. Entonces, en todo esto, en esta idea, llegamos a una conclusión y es que todos queremos ser efectivos, todos queremos tener éxito, todos quisiéramos ser la iglesia como que es la iglesia modelo para todo el mundo. Todos quisiéramos ser el pastor escritor que todos nos conocen, ¿verdad? Pero cuando ya defino esa idea de que el qué, el por qué y el cómo, ya comienzo a entrar en esta lucha y donde yo me quiero invertir esta clase es en el cómo de la iglesia, ¿sí? Yo no me atrevería a decir a una persona, esto es el porqué de la iglesia, ¿sí? Yo creo que dejaría ese espacio para teólogos con un poquito más de renombre que realmente ha estudiado la eclesiología desde otro ámbito, ¿no? Pero sí me gustaría hablar del cómo, porque si hay algo que hemos tenido la oportunidad de hacer es presentar como iglesia, quizás en un paquete diferente, un paquete que alcanza a otro tipo de persona. Entonces, todos queremos los resultados, todos queremos ser efectivos, todos queremos prosperar en cierta manera. Entonces, vamos a mirar un poco esa parte, la estrategia o el cómo de la iglesia. Ahí, cuando miramos en la iglesia el día de hoy, como pareciera que hay como dos bandas, ¿no? La banda del conservador o la banda de aquel que se hartó del sistema de la iglesia y se reinventa otro sistema que llamaríamos el sistema misional, ¿verdad? Cuando uno habla de lo misional, uno de una vez piensa que está hablando en algo pequeño, ese tipo de cosas, ¿ok? Y la otra cosa que vemos es más un sistema atraccional que tiene que ver con crear algo demasiado atractiva que termina atrapando a la gente. Ahora, yo tengo una filosofía ministerial que más o menos es esto. Atraemos, conectamos, mentoreamos, capacitamos y enviamos, ¿sí? Y yo no sé si te das cuenta, pero cuando tú escuchas ese ciclo o este método, está incluyendo en cierta manera dos conceptos, ¿sí? Si fuera solamente misional, en ese sentido, solamente sería capacitamos y enviamos, o mentoreamos, capacitamos y enviamos. Pero no puedes enviar a aquel que no has capacitado, no puedes capacitar a aquel que no has mentoreado, no puedes mentorear a aquel que no se ha conectado y no se puede conectar a aquel que no has podido atraer. Entonces, vamos a visitar estos dos ideas, atracción versus misional, ¿no? Me encanta esta definición de qué es atraccionismo. El atraccionismo es la creencia de que crear un servicio
y programas atractivos atraerá a los incrédulos para que vengan a la iglesia. Simplemente cuando hablamos de atraccionismo, lo que estamos hablando de la capacidad de crear un servicio, programas, dinámicas, con la esperanza de que eso termina atrapando a las personas no cristianas y que vengan y sean parte de la iglesia. ¿Okay? No es lo mismo que ser atractivo o buscar atraer gente a Cristo. Es simplemente eso es lo que es. ¿Okay? Y algunas personas trabajan con ese modelo, solamente ese modelo. Entonces, el fin de este modelo es lograr atraer y conectar a la gente a la iglesia. Y el problema que vamos a encontrar aquí no es que lo atrapamos. El problema es que el end game o la finalidad es simplemente lograr a que las personas simplemente conecten con la iglesia, pero realmente no son mentoreados, no son capacitados, en sí no son enviados a hacer la gran comisión. Entonces eso me lleva al otro punto, de lo misional. Cuando hablamos de lo misional, lo que estamos diciendo es que desde la premisa básica de la iglesia misional es que misiones no es simplemente una de las funciones o uno de los programas de una iglesia, más bien constituye la esencia o la naturaleza misma de la iglesia. ¿Okay? Dios es un Dios en misión. Si vamos a la palabra, Dios es un Dios en misión. Y Dios ha enviado a la iglesia en misión. ¿Sí? Me encanta lo que dice Juan 20, 21. Como el Padre me ha enviado, dijo Jesús, así los envío. Entonces, lo que vemos con esto son dos polos, dos formas de hacerlo y podemos mirar, tú puedes mirar en tu ciudad donde vives y puedes ver estos dos tipos de modelos. El modelo que atrae a la gente, atrapa a la gente y puedes ver modelos misionales que viven en un constante ganar gente, plantar iglesias. Entonces vemos digamos, las dos cosas. Y a mí me gusta decirlo más bien de esta manera. Es el ven para que vean versus el vayan y hagan. ¿Sí? El ven para que vean versus el vayan para que hagan. ¿Sí? Entonces Jesús en algún momento le dice a sus discípulos, ven para que vean. O sea, vengan, yo quiero que vean esto. ¿Sí? Pero también cuando habla a sus discípulos, nunca les dijo a ellos, dile a la gente, vengan para que vean. No, dice, vayan y hagan. Entonces vemos esto en la escritura. Entonces, yo creo que la iglesia es esencialmente una expresión de una expresión misionera. Es decir, la iglesia es la expresión de un Dios misionero. Y la iglesia es el instrumento, digamos, que Dios utiliza para cumplir esa misión. Entonces, yo creo que en un modelo misional, la iglesia tiende a ser como un poquito más orientado hacia el exterior en lugar de estar orientado hacia adentro. Una iglesia atraccional es orientado hacia adentro, poco hacia afuera. Eso nos presenta un gran problema. Alguien diría, gringo, Jeff, ¿por qué me presenta un problema? Presenta un problema porque estamos mirando quizás la generación más social que ha vivido sobre la faz de la tierra. Es decir, que nuestra generación de millennial para abajo percibe relevancia en base de obras de caridad, obra social. Es lo que la gente quiere hacer. Por eso hoy ves tanta tendencia a que los mismos jóvenes ya están montando su fundación. Monta su fundación de temprana edad y comienza a deshacer de la iglesia como algo irrelevante. Entonces, tenemos esa dinámica donde la iglesia no está funcionando su rol porque nos polarizamos de tal punto, escoge, ¿vas a ser de los que atraen o vas a ser de los que son misionarios? Entonces, yo creo, y es mi planteamiento, que necesitamos tener un equilibrio en realidad de las dos cosas. Necesitamos encontrar la forma donde podemos hacer eso mismo. ¿Queremos mentorear a las personas? Yes. ¿Queremos capacitar a la gente? Yes. ¿Queremos que la gente sea un grupo de amigos y hagan vida juntos? Yes. ¿Queremos todo eso? ¿Queremos enviar a la gente? Yes.
pero no puede hacer eso a alguien que no ha sido atrapado, ¿ok? Entonces, yo cuando pienso en esto, me hace pensar en realidad, y yo voy como tratando de bajar este tren acá, pero cuando pienso en esto, yo pensaría como en unos 4 principios o 4 recomendaciones que me gustaría dar a un pastor, a un plantador de iglesia. 4 cosas que yo creo que nos ayuda a generar esa dinámica, ¿no? Entonces, estaba hablando de atraer, conectar, mentorear, capacitar y enviar. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, como ya hemos establecido, cuando hablamos de algo traccional, lo que estamos hablando es invertir todos los recursos, toda nuestra creatividad, todo nuestro esfuerzo para crear algo que sea tan brutal, ¿quién no le gustaría venir a esto? ¿Sí? Versus tomamos todos los recursos, toda la creatividad para ir y enviar hacia la ciudad para poder conquistar, obviamente, la ciudad. Mi planteamiento es que se necesita las 2 cosas para trabajar en este tiempo. Hace poco estuve con un joven y yo le pregunté a él, escoge entre una iglesia social que atrapa la ciudad o escoge una iglesia altamente creativa, producción muy alta, capacidad de programas brutal, escoge entre las 2 cosas. Y el muchacho me dijo, no me hagas escoger entre esas 2 cosas. Necesito las 2. Si tú me quieres ganar, si tú me quieres atrapar, regálame las 2 cosas. Entonces ya estás viendo que no podemos polarizarnos, no podemos ir de un extremo a otro extremo. Tenemos que tratar de buscar la manera de hacer las 2 cosas, ¿ok? Entonces, 4 principios, aquí vamos. Número 1, para poder hacer esto, crear ese equilibrio, número 1, tenemos que ser intencional en ser puentes entre la cultura, las generaciones y Jesús, ¿ok? Tenemos que ser intencionales en ser puentes entre la cultura, las generaciones y Jesús, ¿ok? Y entendemos con esto es que necesitamos conocer la cultura. Necesitamos entender qué estamos enfrentando. Yo tengo que entender cómo piensan los baby boomers. Yo necesito tener conocimiento de cómo pensará un milenio. Ahora, ¿cómo piensa un centenio? O sea, ¿cómo piensa y cómo comporta una persona que invierte 20 horas de su día conectado online? No se comporta de la misma manera una persona que de broma prende su computadora una vez a la semana. Los comportamientos son completamente diferentes porque se han desarrollado quizás en culturas completamente diferentes. A mí siempre me ha gustado como esta idea, un gran pensador cristiano, filósofo cristiano, aportaba esto y decía algo muy interesante. Decía que el problema de la iglesia moderna no es un problema de teología, es un problema de antropología, porque no entendemos cómo está pensando la gente. Y también diría un problema de sociología, porque ni entendemos cómo piensan las personas, ni tampoco entendemos la dinámica cultural, los estratos, rico, pobre, blanco, negro, latino con dinero, latino sin dinero. Toda esta dinámica afecta a la hora de nosotros llevar a Jesús a nuestras ciudades, ¿ok? Entonces, siempre vemos esa lucha entre lo urbano y lo rural. Me gusta cortar esto de esta manera. La mayoría de nuestros pastores, nuestros papás, o sea, yo tengo 40 años, hablo de 50 para arriba, la mayoría de ellos, sobre todo aquí en Latinoamérica, fueron formados con un pensamiento rural. Es decir, que venían del campo, llegaban, no estaban acostumbrados a ciudad, no estaban acostumbrados a ver dinámicas de ciudad. O sea, en mi vida había visto un homosexual. No, siempre era como un grupo de gringos blancos y nosotros amando al Señor. No entendemos ni siquiera racismo porque vivimos en otra dimensión. Entonces, la mayoría de nuestros pastores fueron formados con ese pensamiento rural. Ahora, ¿cuál es lo interesante de lo rural? Normalmente lo rural era fuerte, digamos, en
disciplinas espirituales. Mira, hay que orar, hay que buscar de Dios, hay que clamarle al Señor, quieren leer la Biblia todo el tiempo, pero su debilidad es con conexión. Somos muy espirituales, muy disciplinados, pero poco conexión con nuestra generación. Entonces, cuando estos pastores agarraron esta onda de lo traccional, eso lo transformaron completamente. Entonces, pero al otro lado tenemos lo urbano. Y cuando hablamos de lo urbano, estamos hablando de un contexto de la urbanización de las ciudades, donde vemos una convergencia de cultura, de diversidad, de forma de pensar, denominación, todo eso en un mismo bloque. Ahora, ¿qué pasa aquí? Normalmente en lo urbano vemos un pensamiento de gente que son fuertísimos en la conexión, pero débiles en las disciplinas espirituales. Entonces, una vez más, tenemos que llegar a esta idea de un equilibrio. Yo digo esto es mi filosofía. Necesito mantener la Biblia abierta con mi mente abierta. Vuelvo a decir eso. Para poder crear este equilibrio, vas a tener que mantener tu mente abierta, pero también con tu Biblia abierta, ¿sí? Es decir, antes de colocar un hashtag, tienes que hacer la pregunta, ¿esto es culturalmente relevante? ¿Esto es bíblicamente correcta? Y encontrar este merge, encontrar esa convergencia de dos mundos para nosotros poder ser el puente entre la cultura, las generaciones y Jesús. La verdad de Dios no cambia, pero sí las culturas sí cambian. Y hay dinámicas que han sido un poco más tocadas con otros. Entonces, a mí me parece en lo particular como un gran falta de respeto que yo como pastor aquí en Latinoamérica me paro en un púlpito y comienzo a predicar a una generación que no conozco. No entiendo de dónde viene. No entiendo las luchas, por ejemplo, en Colombia, que han tenido que enfrentar en los últimos 100 años. No retengo, ¿verdad?, el conocimiento de qué tuvo que pelear un pastor aquí hace 60 años y me paro en el púlpito a predicar, a comunicar una verdad que quizás cuando se comunica, no se comunica con un entendimiento cultural. Entonces, para mí es muy importante eso, para crear ese equilibrio. Necesitamos entender que tenemos que ser puentes y a veces ser puente es crear un sistema traccional. A veces es crear un sistema misional en ese sentido, ¿ok? Número 2, segunda cosa aquí. No solamente deberíamos ser intencionales, ser puente entre la cultura, las generaciones de Jesús, pero también tenemos que aprender cómo crear ambientes y entornos que ayuden a las personas a sentir que pertenecen. En otras palabras, tenemos que ser expertos en ambiente, expertos en experiencia para poder generar pertenencia. Me gusta mucho lo que un gran pastor creativo dice, que todo lo que hacemos comunica algo. Cada cuadro, la flor que tú coloques delante del púlpito, el león rugiente en la parte de atrás, aguilita volando, todo eso comunica algo. Y una de las cosas que yo he tenido que aprender es que no todo lo que se comunica conecta. Y eso es el problema. Estamos predicando un evangelio, estamos predicando un mensaje, pero simplemente no estamos conectando a la próxima generación. Yo te haría una pregunta y obviamente pensando en el mundo online ahorita, yo te haría una pregunta. Si tú pudieras estudiar un poco las edades de la gente conectada, el estrato de la gente conectada, o sea, ¿tú encontrarías una diversidad o verías como eso más bien segmentado? Eso tiene mucho que ver con los entornos y los ambientes que estamos creando. Me encanta, uno de mis libros preferidos es El Evangelio según Starbucks. Es increíble. Y básicamente el planteamiento del man es que tenemos que aprender de Starbucks. ¿Qué hizo Starbucks? Logró crear un ambiente, un entorno donde la gente sentía ganas de llegar a sentar y quedar ahí por horas y horas y horas. Entonces, esto, digamos, podemos como darle un punto a favor a lo traccional, ¿sí?
Entonces, antes de poder mentorear, capacitar, tenemos que conectar y hacemos esto para los ambientes. Yo no conecto las parejas mayor que 40 de la misma manera que conecto parejas recién conectadas. No conecto a los jóvenes universitarios en la misma manera que yo voy a conectar como quizás un grupo de ancianos. ¿Por qué? Porque todos en sí quieren pertenecer a algo, quieren sentir que pueden llegar a encajar en algo. Ahora, la manera que voy a hacer eso es crear ese equilibrio es a través de ambientes y entornos. Ahora, tú dirías, no, Jeff, definitivamente para hacer eso, entonces tenemos que ser muy traccional, negativo. Nuestro caso particular, la gente realmente, hemos ganado la gente. La mayoría de la gente han sentido parte de la iglesia por todos los entornos y ambientes sociales que hemos generado. Es impresionante cómo tú puedes decir que, mira, vamos a hacer trabajo social y la gente realmente se conecta con eso. Entonces, hemos visto cómo puedes crear un ambiente, entornos con una visión misional, ¿sí? Pero vuelvo al punto, se necesitan las dos cosas para poder cómo llegar a esta generación. Entonces, si queremos conectar, tenemos que generar mejores entornos, ambientes. Yo te hago esa pregunta. ¿Cómo logramos conectar a toda esa diversidad de público que tenemos un solo domingo en la mañana, todo el mundo sentado en el banco de la misma manera? Muy difícil. Tiene que ser como, o sea, realmente tú tienes que ser Robert Morris para lograr eso. Y ni siquiera, o sea, tú tendrías que tener una habilidad comunicacional que supera tu generación, pero como T.D. Jakes. T.D. Jakes quizás es uno de los únicos que conozco, Stephen Furtick, que tenga la capacidad. Para la gente normal, como nosotros tenemos que aprender el juego de los ambientes y los entornos para poder llegar a la gente. Yo no puedo hablar de sexualidad en cualquier ambiente. No puedo hablar de masturbación. No puedo hablar de quizás de algunos temas en cualquier ambiente. Entonces debemos crear ambientes para lograr eso. ¿Okay? Entonces, número 3, debemos provocar o debemos trabajar en provocar conversación y diálogo. ¿Sí? Trabajar para provocar conversación y diálogo. Para mí es muy importante crear ese equilibrio. Estamos mirando, mira, pónganle a pensar. Estamos mirando quizás la generación más inteligente que ha caminado sobre la faz de la tierra, más actualizada en cuanto a la moda. Saben toda la información, la crisis. Mira, esta generación tiene sus ojos literalmente encima de tantas cosas. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Tiene opiniones. Si tú pretendes hacer iglesia en este tiempo y no quieres escuchar las opiniones de la gente, vas a tener problemas. Instagram, digamos, Facebook, Web 2.0, cuando se introdujo toda esa idea, realmente lo que hizo fue dar una voz a una generación que tiene mucho que decir. Entonces están acostumbrados a opinar, hablar. Y si tenemos problemas con eso, vamos a encontrar problemas. Me encanta lo que enseña Seth Godin de esto. Él tiene un libro súper brutal, súper recomendado, que se llama Tribus. Y una de las cosas que él habla para generar movimiento es que él aporta de que la gente quiere ser parte de un sistema donde su idea es escuchada y tomada en cuenta. ¿Qué problema para un baby boomer? Porque como baby boomer, a mí no me interesa tu opinión. A mí no me importa lo que piensas. A mí no me importa lo que tú tienes que decir. Entonces crea el conflicto. Esta generación quiere eso. Entonces cada día veo más gente sacando material de cómo hacer la predicación, del diálogo, cómo ser un predicador, conversador, cómo se genera conversación. Una de las cosas que nos ha funcionado mucho como iglesia para ganar gente ha sido como esta dinámica de un espacio que se llama The Table. Y The Table es un diálogo, es una conversación. Cualquier persona está bienvenido a la mesa. Básicamente entendimos eso, que el tamaño de tu iglesia es el tamaño de tu mesa. Si no se cabe en tu mesa, no se van a caber en la iglesia. Entonces, entendemos eso. Entonces comenzamos con conversación, escuchando a la gente.
Y todo esto comienza a transformar literalmente nuestra manera de hacer iglesia. Después de la prédica, la gente tiene preguntas en lo online. Si no te gusta la gente que hacen preguntas, te va a meter en problemas porque eso es todo. Por ejemplo, ahorita me quieren hacer preguntas. Es que eso es así. De hecho, estaba escuchando una persona, un educador en estos días, hablando de una nueva pedagogía que están tratando de implementar y están cada vez tratando de implementar un sistema de pregunta y respuesta. Así trabajaba Jesús. Entonces, vemos eso. Si quiero encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Entre misional, traccional, voy a tener que dejar escuchar a la gente. Mira, cuando hago esto siempre me da miedo porque no sé con qué van a venir. Y siempre las opiniones son divididas en el cuarto. La mitad quiere misionar, la mitad quiere traccionar. La mitad quiere mejorar la producción, la mitad dice que importa todas sus cámaras, vamos para la ciudad a ganar a la gente. Entonces, una vez más, tenemos que provocar conversación. Y cerrando aquí, yo creo que lo último, deberíamos ser, necesitamos trabajar para estar en la ciudad y estar por la ciudad, por y para la ciudad. La mayoría de nosotros, nuestras iglesias solamente existen en ciudades, pero realmente no estamos para la ciudad. Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar a mantener ese equilibrio. Yo creo que tú puedes ser una iglesia muy grande, con mucha gente con una visión misional, como tú puedes ser una iglesia muy pequeña, en el estrato más bajo, en el barrio más terrible de la ciudad y tener una visión traccional. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de encontrar ese equilibrio. Entonces, cerrando aquí, hay que entender la cultura, hay que ser experto en ambientes, hay que generar pertenencia a través de diálogos y conversación y hay que generar oportunidades. Yo le dije a mi iglesia y la gente, a otro pastor, el pastor Iván Pirela hablando, yo le decía, brother, yo creo que esto nos va a meter en un problema con la ciudad porque comienza a generar una cantidad de oportunidades de servir. Mira, yo decía, me saca la piedra que tanta gente quiere siempre abrir otra fundación y otra fundación. Y yo comencé a entender, claro, lo que pasa es que esta generación se cansó de ser solo un edificio en la ciudad. Ellos quieren estar involucrados en la ciudad, quieren estar para la ciudad. Aquí hablo del ministerio carcelario, aquí hablando de los sistemas de emprendimiento de la ciudad y todo esto. Entonces, básicamente, mi gente, lo que quiero recomendarles con esto es ese formato. Cómo atraemos, cómo conectamos, cómo mentoreamos, cómo capacitamos y cómo enviamos. Dios nos llamó a eso. Entonces, de verdad, ojalá que esta clase de verdad te ayuda a poder como llegar a esta generación. Recuerda que estamos mirando una diversidad de pensamiento. No todos son blancos, no todos son negros, no todos son latinos, no todos son ricos, no todos son pobres, no todos son millennials, no todos son centennials. Entonces, realmente para crear ese equilibrio, tenemos que pensar en estas 4 cosas que ahorita estaba hablando. Yo te recomiendo a una evaluación, que evalúe lo que estás haciendo, que piensa si hay una manera de hacerlo. Entonces, necesitamos la verdad de Dios. Necesitamos el compromiso de los pastores que fueron formados con un pensamiento rural, pero también necesitamos el pensamiento que viene con lo urbano, que nos habla de conexión, de atracción. Entonces es misión, atracción, juntos tomando nuestro mundo para el Señor. Así que mi gente, Dios les bendiga muchísimo.